Bueno, excelente. Vamos a comenzar. Ante todo, quiero darles la bienvenida a todos ustedes, a todas ustedes, y contarles que mi experiencia con la ansiedad tiene 20 años. Yo mismo sufrí de ansiedad en un periodo muy difícil de mi vida. Fueron 3 meses de intensa ansiedad, todos los síntomas que la ansiedad conlleva, los ataques de pánico, los terribles ataques de pánico, y realmente una situación que para mí en ese momento era una situación que estaba haciendo que mi vida realmente sucumbiera. Se están agregando los que están ingresando, los últimos que están ingresando. No quedan muchos más, no se preocupen por el ruido, faltan solamente quizás 3 o 4 personas. Pero sí, volviendo al tema, presentando mi situación, hace casi 20 años sufrí de ansiedad, ataques de pánico, y a partir de esta situación que para mí era un caos. En ese momento yo pensaba que mis sueños más profundos se estaban terminando, que no iba a poder cumplir el sueño más grande que yo tenía de ser un rabino en una comunidad. Y pensé que realmente, porque aquí estamos en un taller de la ansiedad para hablar cómo uno siente realmente la ansiedad, en ese momento yo pensé que me estaba volviendo loco. Porque así uno se siente extraño, se siente que se está volviendo loco, se pregunta por qué la gente alrededor está tan bien y la gente tiene una vida normal y yo estoy viviendo este tormento, estoy viviendo realmente una pesadilla, y qué va a hacer de mí. En ese momento yo pienso que tengo un problema de salud mental terrible, pienso que me estoy volviendo loco, y también me pregunto cómo me verán los demás, porque realmente los síntomas que uno tiene son síntomas cuando uno tiene ansiedad. Y quiero aclarar, cuando yo doy conferencias en toda Latinoamérica, cuando estuve en diferentes países para conferenciar, mucha gente me pregunta, pero yo no vine a escuchar sobre la ansiedad como tú la planteas. Yo quiero aprender cómo dejar de ser ansioso. Yo no estoy hablando de esa ansiedad. Cuando hago un taller de la ansiedad, estoy hablando de la ansiedad que uno siente, que uno se está volviendo loco, que uno se está muriendo por los síntomas que tiene, que los síntomas son tan perturbadores. El otro día estaba leyendo una persona que sufre de ansiedad hace mucho tiempo, y ella dice que contó desde que comenzó la ansiedad hasta ahora más de 400 síntomas. Yo la verdad que me quedé en aproximadamente como 100 síntomas que la ansiedad conlleva, pero son síntomas que van mutando, síntomas que van cambiando, y que realmente hay algunos síntomas que son síntomas de terror. Más allá de hablar de los ataques de pánico, que realmente los ataques de pánico es sentir que uno se está muriendo, o que a uno le va a dar un ataque al corazón, o que a uno le va a dar un derrame cerebral. En ese momento vivir un ataque de pánico es algo terrible, es tormentoso, pero hay muchos síntomas más, y síntomas realmente muy desagradables que tiene la ansiedad. No sé si han escuchado alguna vez o han experimentado lo que se llama despersonalización. Sientes que no eres tu persona, o desrealización. Sientes que la realidad circundante, lo que está pasando delante tuyo, no es tu realidad. En realidad piensas que lo que se está proyectando delante tuyo es como una película, y tú no eres parte de esa película. Es uno de los síntomas de la ansiedad. Desrealización se llama. Despersonalización es que uno no siente que está dentro de su cuerpo. Uno puede sentir que está en otra dimensión. Lo que pasa cuando una persona tiene ansiedad es realmente, en principio, es terrible. Lo que la ansiedad puede provocar en la cabeza,
en el corazón y en nuestro cuerpo, en principio es terrible. Y uno se pregunta, ¿qué hice yo para merecer esto? ¿Por qué los demás están viviendo una vida tan tranquila, tan apacible, tan serena, y yo estoy sufriendo este infierno? Quiero decirles que si alguno está pasando por ansiedad o conoció la ansiedad y hoy tiene quizás un poquito de ansiedad, un 20% que tiene que terminar, porque a veces superamos la ansiedad, pero nos queda una situación de TAG, de trastorno de ansiedad generalizado, y tampoco podemos sobrepasar y salir de esa situación. Si uno está pasando por ansiedad, que sepa, por sobre todas las cosas, es lo primero que le digo a las personas que vienen a conversar conmigo hace 15 años. Hace 15 años estoy conversando uno a uno en mi oficina y a través de WhatsApp y a través ahora de Zoom en diferentes países, en Estados Unidos, en Argentina, en Uruguay, diferentes ciudades. Lo primero que le digo a una persona es felicitaciones. Le digo más alto. La persona cuando llega a mi oficina con ansiedad o a una llamada telefónica y yo le digo más alto, quedan como, este rabino, ¿qué me está diciendo? ¿No está entendiendo lo que yo estoy viviendo? Esto es un infierno. ¿Cómo me está diciendo más alto? Felicitaciones. Y quiero decirles que en realidad, ¿por qué le digo más alto a una persona? Porque personalmente la ansiedad mía lo que me hizo fue darme el entendimiento de que mi vida no se estaba derrumbando. Todo lo contrario. Gracias a la ansiedad, gracias a ese periodo tan especial, esos 3 meses que para mí fueron un infierno, de todos los síntomas y los ataques de pánico, gracias a eso que en ese momento mi mente me decía, tu vida se está derrumbando, tú te estás volviendo loco, la gente va a decir que tú eres un loco. Quiero decirles que gracias a ese periodo de tiempo mi vida se transformó en lo que realmente yo soñé. En ese momento yo pensé que yo no iba a poder cumplir mi sueño de ser un rabino en una comunidad, que fue mi sueño siempre. Y hoy creo que gracias a la ansiedad puedo ser un mejor rabino. Y gracias a la ansiedad pude escribir un libro, pude hablar con decenas y centenas de personas, ayudar a mucha gente que para ellos me dicen, me salvaste la vida, me diste una perspectiva completamente diferente de lo que es la ansiedad. Por eso quiero decirles, por más que piensen que la ansiedad viene a destruirlos y a hacerlos menos, en realidad la ansiedad viene a hacerte más. Quizás en este momento cuando tienes ansiedad no lo puedes percibir, no puedes ser consciente de este concepto, pero en realidad la ansiedad no viene a hacerte menos. Te digo más alto. ¿Por qué te digo más alto? Porque la ansiedad te da la oportunidad de descubrir quién eres más allá de tus circunstancias, más allá de tus pensamientos, más allá de tus emociones y más allá de tus acciones. La ansiedad te está empujando, te está poniendo una presión, pero para que te conozcas internamente, para que sepas quién eres, para que sepas cuáles son tus recursos espirituales. Hasta ahora, sin la ansiedad, quizás vivíamos de una manera rutinaria, monótona, en piloto automático. La ansiedad es una presión muy grande. Pero la ansiedad lo que nos está diciendo es, tienes un potencial muy especial. Y si no hay ansiedad, no lo vas a descubrir. La ansiedad lo que nos está diciendo también, por sobre todas las cosas, y esto es algo muy importante que quiero que todo el mundo sepa, y todo esto como introducción a las técnicas, al entendimiento, al taller que vamos a compartir, la ansiedad te está diciendo, porque estoy seguro, porque esto lo comprobé hace 15 años, todas las personas que han venido a hablar conmigo sobre ansiedad son personas sensibles. Pensemos un minuto.
Reflexionemos, cada uno que está escuchando este taller, ¿se considera una persona sensible? Y la respuesta va a ser sí. Si eres una persona que tienes ansiedad, es porque tienes un potencial de sensibilidad muy alto. ¿Y qué significa tener un potencial de sensibilidad muy alto? Es que estás en contacto con tu alma, que de alguna manera puedes operar a partir del espíritu, a partir del alma, a partir de las emociones. Una persona fría, una persona materialista, una persona que opera a partir de lo material, es más frío. Y no quizás, esa persona quizás no va a tener ansiedad como quizás estamos percibiendo o sintiendo nosotros. Quiero decirte que si estás experimentando ansiedad, no eres menos, que eso es lo que la mente nos dice cuando sufrimos de ansiedad. Todo lo contrario, eres más. Tienes un alma vibrante. Vibras a partir de frecuencias emocionales que hoy están desvirtuadas, que hoy no están canalizadas de la mejor manera, pero esas energías están, esas energías existen. Hoy esas energías te llevan a tener miedo, a tener todos los síntomas que la ansiedad trae. Pero en realidad, esa ansiedad te está demostrando que tienes un potencial que si tú pasas por este miedo y tú trasciendes este miedo, te vas a encontrar con los recursos de tu alma más profundos. Vas a realmente conocerte a ti. Cuando yo sufrí ansiedad, yo dije, me volví loco, mi vida se arruinó, dije, no me van a tomar en ninguna comunidad para ser rabino. ¿Cómo van a tomar a un loco? A un tipo que sufrió ansiedad, depresión, ataques de pánico. ¿Con quién me voy a casar? En la comunidad van a saber que Benayón es el loco. ¿Con quién me van a casar? Con una persona que está en la misma situación. Y esos eran los pensamientos míos en ese momento. Pero eran pensamientos equivocados, porque la ansiedad me transformó en la persona que hoy soy. La ansiedad me dio la posibilidad de ayudar a miles de personas, a escribir un libro, a conferenciar en toda Latinoamérica casi, a poder estar con ustedes haciendo este taller, a poder ayudar a la gente en esta época tan difícil de incertidumbre y de ansiedad que es la época del coronavirus. Entonces, ¿eso qué me lo dio? Mi ansiedad, mis ataques de pánico, esos 3 meses realmente terribles. Entonces, lo primero que quiero que sepan, si están sufriendo ansiedad, sáquense de la cabeza que son menos. Todo lo contrario, ustedes son más. Tienen un potencial que tienen que descubrir. La ansiedad está viniendo a decirles, tienes mucho más para dar. La ansiedad te estremece, la ansiedad te conmueve, pero la ansiedad lo que quiere es que escuches. Es como una alarma. Uno está dormido y uno necesita que haya un ruido de una alarma potente que sí te estremece. Pero uno no, cuando suena la alarma, no le pega a la alarma, no rompe o no debería romper el reloj porque sonó muy fuerte. Entonces, uno que hace cuando tiene ansiedad se enoja con los síntomas, se enoja con la situación que uno está viviendo. Eso es como romper el reloj, pero el reloj te está ayudando, el reloj te está estremeciendo, sí, porque estabas dormido, porque estabas en una situación, estabas dormido y ahora necesitas despertar. Y la manera de despertar es con un poquito de ruido, es con síntomas, es con ansiedad. La ansiedad no viene a matarte, la ansiedad viene a despertarte. Y una vez que canalicemos la energía de la ansiedad, una vez que entendamos por qué llegó la ansiedad, vamos a descubrir nuestro potencial. Vamos a descubrir, vamos a aprender mucho, vamos a utilizar nuestra ansiedad como un aliado, como un amigo. Hoy yo sé que tú estás viendo la ansiedad como un enemigo, estás viendo la ansiedad como alguien que te quiere cazar, que te quiere matar, estás a la defensiva, estás en una situación de víctima,
pero vamos a cambiar, vamos a hacer un switch en nuestra mente a partir de este taller. Vamos a entender cómo la ansiedad se activa. Vamos a entender por qué estamos manteniendo el ciclo de la ansiedad. Vamos a entender por qué estamos alimentando nosotros mismos nuestra ansiedad sin darnos cuenta. Y vamos a entender cómo utilizar la ansiedad a nuestro favor. Y lo bueno de esto es que lo vamos a lograr en pocas sesiones. Esto es lo maravilloso de este tipo de conversaciones. Vamos a entender rápidamente cómo funciona la ansiedad y vamos a adentrarnos de una vez en entender cómo se activa la ansiedad. Y nuevamente, cuando hablo de ansiedad no es decir, ay, estoy un poquito ansioso, sino cuando se activa la ansiedad es realmente la ansiedad que parece una enfermedad. Y que si uno va a un psicólogo o uno va a un psiquiatra, ¿qué te va a decir? Tú estás enfermo. Tú tienes un problema con los neurotransmisores, la dopamina, la serotonina, tienes que tomar esta medicina. Yo quiero aclarar, no estoy en contra de tomar medicina. No es mi rubro, no soy un doctor, pero sí estoy en contra rotundamente de llamar a la ansiedad circunstancial que estamos teniendo como una enfermedad. No nacimos con ansiedad, sí nacimos sensibles y quizás a partir de una situación que puso en jaque nuestra estabilidad emocional, adquirimos ansiedad y se proyectaron pensamientos negativos, catastróficos y emociones terribles, sentimientos de que me voy a morir, angustia y síntomas o sensaciones, pero en realidad esto es una circunstancia, esto es temporal. Yo no estoy enfermo. Quiero que nos saquemos de la cabeza este concepto de que pensamos de que estamos enfermos. De ninguna manera la persona que tiene ansiedad por crecer. Muchas veces tenemos ansiedad cuando tenemos 19 años, 20 años, porque estamos creciendo, estamos abandonando la adolescencia, entrando a la adultez, o de repente hay una crisis porque estoy cumpliendo 40 años y entra la ansiedad. Son situaciones temporales, circunstanciales. La persona que tiene ansiedad, por más que se siente, por más que un doctor le diga, tú estás enfermo y para curarte necesitas una medicina, que repito, no estoy en contra de tomar medicina, no es el punto, esto me lo pueden preguntar si quieren a nivel personal, pero el punto es que la ansiedad no es una enfermedad. La ansiedad es una distorsión de pensamiento. Y vamos a entrar de una vez en cómo se activa la ansiedad. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cuál fue mi experiencia? En mi caso, muchos de ustedes conocerán mi historia. Mi hermana a los 17 años apareció con un tumor en la tiroides y eso a mí me asustó muchísimo. Siempre va a haber una situación en la vida, una circunstancia que pone, como me gusta decir, en jaque tu estabilidad emocional. Tú estabas normal, vivías tranquilo o tranquila, y vino una situación que te estremeció y puso en jaque tu estabilidad emocional. Entonces, de esa manera, comenzamos a operar a partir de 3 niveles: pensamientos, emociones y síntomas y sensaciones. Pero ¿dónde comienza todo? Cuando esa situación pone en jaque nuestra estabilidad emocional, el problema no es la situación. Como siempre me gusta decir, el problema no es el problema. El problema es que reaccionamos ante esa situación con un miedo, como víctimas de las circunstancias, como diciéndonos, esto no lo voy a poder resolver. Entra la duda, entra la incertidumbre, entra el miedo. Y lo que ocurre es que comenzamos a partir de esa circunstancia que pone en jaque nuestra estabilidad emocional, comenzamos a pensar en forma negativa.
pero cómo nosotros reaccionamos ante ese problema es lo que puede terminar siendo el gran problema. Pero una persona, si ya tenemos ansiedad, seamos sinceros, pasa una semana a partir del problema, a partir de esa circunstancia negativa, y comenzamos a pensar negativamente. Pasa un mes y seguimos pensando negativamente. Estamos 6 meses en esa situación de cogniciones negativas, de pensamientos negativos, y esos pensamientos negativos se transforman en emociones negativas. Y de repente, como si fuera de la nada, siento angustia, siento tristeza, o no siento nada, siento depresión, siento un vacío en el pecho, muchos sentimientos negativos. Ya después de que la circunstancia que puso en jaque mi estabilidad cognitiva hizo que empiece yo a pensar en forma negativa. ¿Y qué pasa si esto no sale bien? Y empiezo a pensar en forma negativa y en forma catastrófica, como dice la terapia cognitivo-conductual, empiezo realmente a pensar que se viene lo peor. Se viene un tsunami a mi vida. Entonces, después de operar de esa manera, que cognitivamente en mis pensamientos estoy pensando constantemente negativo, voy a formar emociones negativas después de un tiempo. Y esto es algo muy interesante y quiero que entiendan que cada palabra que vamos a compartir aquí en este taller está basada en Torah. Todo lo que vamos a hablar, las fuentes de todo esto tiene que ver con Torah. Si vamos a hablar un poquito de psicología, vamos a agregar psicología. Pero esto es psicología de Torah. Y por eso dicen nuestros sabios, específicamente los místicos, los cabalistas. Nosotros tenemos dentro de nuestra mente, para poder pensar, utilizamos 2 poderes cognitivos. No importa si pensamos bien o pensamos mal. Es necesario para pensar utilizar lo que dicen los cabalistas, 2 poderes cognitivos. Y estos se llaman Jochma y Binah. Jochma y Binah son los 2 poderes cognitivos. Ahora no es el momento para entrar en detalle para analizar estos 2 poderes cognitivos, pero lo interesante es que dicen nuestros jajamim que Jochma y Binah no solamente se llaman Jochma y Binah, sino que también se llaman Abba ve Ima, papá y mamá. La pregunta es, ¿por qué nuestros sabios denominan a las cogniciones, a estos pensamientos, como papá y mamá? ¿Qué tiene que ver? Y esto es una clave fundamental para entender el proceso de la ansiedad. ¿Por qué nuestros sabios llaman a papá y mamá a nuestros pensamientos? Porque así como un papá y una mamá se juntan íntimamente para que de esa relación se derive en hijos, de la misma manera, esto es una clave fundamental. Tenemos que entender, los pensamientos son papá y mamá. Los pensamientos generan hijos. Tiene que haber una gestación. Existe el encuentro entre papá y mamá, hay intimidad, y a partir de esa intimidad hay una gestación, hay un tiempo, 9 meses, y luego nace un hijo. Lo mismo pasa en el proceso de la ansiedad. Hay una circunstancia X que pone en jaque mi estabilidad personal y empiezo a pensar negativamente. Todos los que sufrimos ansiedad sabemos que esto es así. Elegimos pensar negativamente, más adelante vamos a explicar por qué, pero así es lo que hacemos. Empezamos a pensar catastróficamente y las cogniciones, papá y mamá, los pensamientos se unen con dudas, con incertidumbre, con pensamientos catastróficos. Sobre un tema estoy una semana
sí estoy enfermo, no estoy enfermo, me pasa esto, me pasa lo otro, llegan pensamientos intrusivos, obsesivos, estar enfermo, no estar enfermo, pero soy hipocondríaco o no, en verdad sí estoy enfermo, y empieza la duda y empieza lo que se llama shakla betaria, el ida y vuelta de los pensamientos. ¿Eso qué es? Eso, según la Kabbalah, es los pensamientos intimando, los pensamientos juntándose. Y cuando los pensamientos negativos se juntan, en este caso, por eso los llamamos papá y mamá, automáticamente después de un periodo, después de una gestación que no es 9 meses, puede ser una semana, puede ser 2 meses, puede ser 6 meses, la ficha cae. Por esto que es el cuello, que es como un puente, baja la energía negativa de los pensamientos de papá y mamá a partir de esa unión, y esa negatividad de esos pensamientos negativos forman las emociones. ¿Cómo se llaman las emociones en nuestro judaísmo? Se llaman midot, pero también los jajamim, los cabalistas, llaman a las midot, a las emociones, como toladot. ¿Qué son toladot? Hijos. De nuevo, ¿qué nos quieren decir nuestros sabios? Nuestros sabios quieren que entendamos que las emociones son la repercusión, son la consecuencia, son el resultado de las cogniciones. Que las emociones son los hijos. Y así como no existen hijos sin padres, no existen emociones sin cogniciones. Es decir, si estás sintiendo un ataque de pánico, que es la cúspide, es el clímax de la ansiedad, o estás sintiendo angustia, o estás sintiendo ese vacío en el pecho, o estás sintiendo tristeza, o estás sintiendo miedo en tu corazón, eso es un resultado de lo que estás pensando. Eso es un resultado de la interpretación que le estás dando a la realidad, pero a partir de tus pensamientos. Una persona una vez me dijo, no, yo no veo la relación entre emociones negativas, hijos, y pensamientos negativos, padres. No lo veo. Para mí llega un ataque de pánico y llega. Entonces le dije, mira, quiero que estés muy atento. Quiero que seas consciente de tus pensamientos. Antes del próximo ataque de pánico, trata de analizarte. Trata de no solamente estremecerte con el miedo, y trata de escucharte interiormente. ¿Cuáles son tus pensamientos? Y la próxima sesión vino y me dijo, tenías razón. Son pensamientos que van muy rápido, son pensamientos realmente catastróficos. Pero lo leí en mi interior. Me di cuenta que antes del ataque de pánico pensé que me iba a morir. Eso fue lo que me dije en mi cabeza. Pensé que me iba a venir un derrame cerebral o un infarto. Y obviamente eso hizo que explotara mi corazón en una expresión de ataque de pánico. Entonces, y esto también, ¿por qué es tan famosa la terapia cognitivo-conductual de 2 doctores judíos, Ellis y Beck, que me parece que sacaron la información de la Torá y de la Kabbalah? Pero, ¿por qué es tan famosa la terapia cognitivo-conductual? Porque justamente enseña esto, que las cogniciones van a derivar como resultado en emociones y en síntomas y en acciones cognitivo-conductual. Y una vez que tú entiendes que todo depende y todo comienza en tu cerebro, en tu interpretación, y que tú estás generando tu ansiedad a partir de los pensamientos negativos, catastróficos, obsesivos que tú estás teniendo, eso es lo que provoca la ansiedad que estás sintiendo en el corazón. Por eso vienen nuestros jajamim, por eso vienen nuestros sabios y nos dicen, los pensamientos que entiendas se llaman papá y mamá. Porque un papá y una mamá, la primer mitzvah de la Torá es para traer descendencia al mundo.
y la descendencia de esos pensamientos es lo que estás sintiendo en tu corazón. La ansiedad no viene de un árbol. La ansiedad no es una enfermedad. La ansiedad es una mala interpretación tuya de la realidad. Te estás llenando de pensamientos negativos. En la primera sesión lo que quiero que entendamos es esto. ¿Cómo se activa la ansiedad? Posteriormente vamos a entender cómo trabajar la ansiedad, cómo derribar esos pensamientos negativos. Pero primero entendamos cómo se activa. Papá y mamá, los pensamientos, los hijos, las emociones. Pero no termina ahí. También la Cábala nos enseña que una vez que se instalan los hijos, las emociones negativas de la ansiedad, la angustia, la tristeza, el miedo en mi corazón, la Cábala dice, el corazón es un recipiente limitado. El corazón no puede aguantar tanta ansiedad. Por eso a veces sentimos que el pecho lo sentimos apretado o que vamos a tener, Dios no lo permita, un ataque cardíaco, porque la ansiedad está en el corazón. Pero ¿qué pasa? El corazón fisiológicamente bombea sangre a todo el cuerpo. Y esa sangre bombeada desde el corazón a todo el cuerpo llega a todo el cuerpo. Pero ¿qué pasa? Esa sangre está ahora contaminada. ¿Contaminada de qué? De ansiedad. Esa sangre tiene tristeza, esa sangre tiene depresión, esa sangre tiene vacío emocional, tiene angustia, tiene ansiedad. Y ya que desde el corazón se bombea la sangre a todo el cuerpo, esa sangre va a ir a todo el cuerpo y puede afectar cualquier parte del cuerpo. Cualquier parte del cuerpo puede ser afectada con esa sangre. Y a partir de esa sangre contaminada de ansiedad, ¿qué es lo que vamos a tener ahora? Vamos a tener lo que se llaman síntomas o sensaciones. Y por eso los invito, si no lo hicieron hasta ahora, a entrar en Google y poner síntomas de la ansiedad y van a encontrar algo maravilloso. Van a encontrar que los síntomas son más de 100, o como dijo esta última señora que los vive ansiedad hace unos 10 años, más de 400. ¿Por qué la ansiedad se puede transformar en dolores musculares? ¿Por qué la ansiedad se puede transformar en náusea? ¿Por qué se puede transformar en dificultades para mirar o para ver? ¿Por qué se puede transformar en hiperventilación? ¿Por qué se puede transformar en dolores de cabeza, en migrañas si no puedo? Y puedo seguir una hora más diciendo síntomas de la ansiedad. ¿Por qué la ansiedad se puede manifestar en cualquier parte del cuerpo? En la cabeza, en la rodilla. ¿O por qué hoy se puede manifestar la ansiedad como lo que se llama una nueva enfermedad que se llama fibromialgia? ¿Qué es fibromialgia? Dolores en todo el cuerpo, dolores que van mutando, que van cambiando en diferentes partes del cuerpo, y la persona que va a un doctor, ¿cuál es la medicina que le da al doctor para fibromialgia? Le da antidepresivos. ¿Qué tiene que ver dolores musculares con antidepresivos? Es que justamente la fibromialgia se descubrió, surge a partir del estrés, a partir de la ansiedad, a partir del miedo, a partir de la depresión. Entonces, ¿qué está ocurriendo? La ansiedad provoca síntomas, más de 400 síntomas en cualquier parte del cuerpo. ¿Por qué? La Cábala lo explica. Porque la ansiedad que se proyectó desde mi corazón, el corazón bombeando esa sangre contaminada de ansiedad, esa ansiedad puede afectar cualquier parte del cuerpo porque la sangre está en cualquier parte del cuerpo. Y esa ansiedad, esa sangre está llena de ansiedad. Y a algunos le puede dar un síntoma como dolor de cabeza, a otros náusea o a otros 25 síntomas cada día. Pero lo interesante es ver el proceso. Este proceso yo le llamo PES. P de pensamientos, E de emociones y S de síntomas o sensaciones. Pero si yo les preguntaría a ustedes, ¿dónde empieza el problema? ¿Dónde se genera la ansiedad? La ansiedad no se genera en el problema, en la circunstancia primera. En mi caso,
en la operación, el tumor de tiroides de mi hermana. No, ahí no se genera la ansiedad. La ansiedad se genera y comienza y se origina en mis pensamientos, en mi interpretación de la realidad. Y luego, con esos pensamientos, papá y mamá hacen hijos y la ansiedad va al corazón. Tengo hijos contaminados, llenos de ansiedad, emociones negativas, y las emociones negativas bombeadas desde el corazón a todo el cuerpo se transforman en síntomas o en sensaciones. ¿Y qué pasa? Una vez que yo tengo síntomas y sensaciones, ¿qué va a ocurrir? Voy a activar el círculo, el ciclo de la ansiedad con más fuerza, porque una vez que tengo síntomas y sensaciones, me voy a sentir preocupado. Y si tengo preocupación por mi estado de salud, no sea cosa que yo ya estoy enfermo, entonces esto que va a provocar más pensamientos negativos. Y vuelvo a activar el ciclo de la ansiedad con pensamientos negativos que se van a transformar en emociones negativas, en más síntomas, en más sensaciones, en más preocupación, y vuelvo de vuelta a los pensamientos negativos. A esos papá y mamá que se juntan para crear más emociones negativas y más síntomas y sensaciones negativas. Entonces, ustedes estarán claros que el método que voy a proponer va a ser un método cognitivo. Es un método para entender cómo parar la cabeza, cómo dejar de pensar negativamente. Porque muchos de ustedes me van a decir, como yo me lo digo, me lo dije a mí mismo y como me lo dice todo el mundo hace 15 años. ¿Cómo hago eso? ¿Cómo voy a lograr dejar de pensar como estoy pensando? Y yo les voy a decir la verdad. En principio no parece fácil. ¿Saben por qué no parece fácil? Acá hay otra novedad muy grande. Porque la ansiedad, aunque no lo crean, se transformó para ustedes en una adicción. Esto es una novedad muy grande que mucha gente no, cuando lo escucha dice, wow, qué interesante. Nunca lo había visto de esa manera. Pero realmente la ansiedad es una adicción. Así como uno puede tener adicción a las drogas, a la cafeína, al tabaco, a sustancias. La ansiedad también es una adicción de pensamiento. ¿Por qué? Porque venimos pensando de esta manera desde que me recuerdo, quizás un mes, 6 meses, un año, 10 años. Hace 10 años que vengo interpretando la realidad de mi vida y del mundo y las circunstancias de una manera negativa, de una manera pesimista. Y yo estoy adicto a vivir e interpretar la vida de esta manera. Me hice adicto a los pensamientos negativos. La buena noticia es que uno puede liberarse de cualquier adicción. Y el método que les voy a proponer es un método que rompe la adicción de pensamiento. Pero no solamente que rompe la adicción de pensamiento, sino que hace transformar toda la ansiedad. Porque en principio parece un método cognitivo, pero va a ser un método espiritual para entrar a nuestra neshama, para entrar a nuestros recursos internos. Pero déjenme contarles una historia que comparto siempre con todos mis alumnos o alumnas de la ansiedad, para que entendamos profundamente el valor de los pensamientos negativos. Y la historia cuenta, siempre con historias se clarifica y se entienden los conceptos mucho mejor. Se cuenta la historia de dos rabinos, vamos a llamarlos Shmuel y Moishe. Los dos rabinos, todos los viernes, después de estudiar toda la semana, deciden, como ejercicio espiritual, ir al bosque para despojarse del mundo material, tener una conversación con Dios. Esto es una técnica jasídica que se llama Itbodedut. Hablar con Dios en la naturaleza, como si yo estuviera hablando con una persona y siento que esa persona es real. Para hacer real a Dios en mi vida, hablar con Dios. Y esto lo hacían todos los viernes antes de Shabbat, para prepararse para el Shabbat de la mejor manera.
Y cada uno con su personalidad, cada uno con su sello de distinción, porque todos tenemos una personalidad. Y ellos tenían que llegar a un puente, cruzaban el puente, que era un puente muy pequeño, arriba de un pequeño lago, y después de unos kilómetros se separaban para hacer este ejercicio espiritual. En una oportunidad llegan al puente y el puente está roto. Ellos pueden pasar de todas maneras porque son jóvenes, pero hay una mujer anciana que les llama la atención, una mujer judía, digamos que tiene 90 años, y le dice, rabinos, rabinos, por favor, yo no puedo cruzar el puente así porque está roto. ¿Me pueden cargar? El primer rabino, Moishe, mira a la señora y dice, yo no la toco. Yo soy Shomer Neguiá, yo me cuido de tocar señoras, eso está prohibido, yo no lo hago. Así opina Moishe. Para la sorpresa de Moishe, que era un rabino un poco estricto, muy cerrado, no sabía que es una mujer que está en peligro de vida, que la puede ayudar cualquier persona. Es algo que, bueno, él estaba muy cerrado en el concepto y dijo, yo no la toco. Para sorpresa de Moishe, Shmuel estaba yendo a cargar a la señora. Moshe no lo podía creer. ¿Cómo mi amigo tan santo está tocando a una señora? Pasaron 5 minutos, Shmuel cruzó con la señora el puente, la acercó a un lugar más tranquilo, menos peligroso, y la mujer le agradeció mucho, y la mujer siguió su camino. Pero Moshe no podía creer lo que había pasado, pero no dijo nada. Estaba pensando en cómo pudo haber hecho esto mi amigo Shmuel, y qué cosa tan terrible, y después de 20 minutos no lo aguantó más, y le dijo, Shmuel, ¿por qué lo hiciste? Y le empezó a dar unos sermones. Te vas a ir al infierno, no se puede tocar una mujer, y esto y lo otro. Le habló como 20 minutos. Shmuel no se estremeció. Shmuel estaba muy tranquilo con su conciencia. Sabía que lo que hizo estaba permitido por la ley judía, por la halajá. Y le pregunta, Moshe, ¿ya terminaste? Y le dice, sí, terminé, pero gritando. Pero dime, en resumen, ¿por qué la cargaste? Y Shmuel muy tranquilo le dijo, Moshe, yo la cargué, efectivamente, 5 minutos, pero tú la vienes cargando hace media hora. Esto es algo fascinante. Cada uno de nosotros, cuando tiene ansiedad, carga una situación que no pudo resolver, esa situación que puso en jaque nuestra estabilidad personal, y estamos con esa situación una semana, o un mes, o 6 meses, o 6 años, o toda la vida. Esa situación negativa no era negativa per se. Lo que fue negativo fue nuestra reacción, nuestra interpretación. Shmuel cargó a la señora por 5 minutos, pero Moshe, que estaba tan desesperado porque su amigo la cargó, él cargó a la señora mucho más, cargó la situación, utilizando e interpretando la situación negativa con más situación negativa. ¿Qué fue lo que incorporó Moshe en su vida? Incorporó rencor, incorporó culpa, incorporó miedo, incorporó todo tipo de emociones de frecuencias espirituales y emocionales bajas. Entonces el problema no es la señora, el problema es mi interpretación. El problema es que yo estoy cargando con dolor, con rencor, con culpa, con duelo, en este tiempo presente, pero desde el pasado, desde hace una semana, desde hace un año, desde hace 10 años. Y esas emociones negativas que yo elegí tener,
a partir de mis pensamientos negativos y mi interpretación negativa, se transformaron ahora en mis síntomas, se transformaron en mi realidad. Yo ahora no solamente tengo ansiedad, yo siento que soy la ansiedad. ¿Por qué? Porque me hice adicto a esos pensamientos negativos, a esas emociones negativas que se formaron a partir de esos papá y mamá y a partir de esos síntomas y esos sentimientos. Y el ciclo sigue. Y eso es lo que me hace adicto a la ansiedad. Antes de entender cómo romper esa adicción, quiero que cada uno se vaya de esta sesión hasta la próxima sesión analizando profundamente cómo se activa mi ansiedad. Yo quiero que pasemos de dejar de ver a la ansiedad como un ladrón de mi vida o como una persona que me ataca y yo no puedo hacer nada al respecto, porque eso es lo que pensamos cuando tenemos ansiedad. Yo no puedo hacer nada al respecto, es una enfermedad, me domina. Yo quiero que cambiemos el chip. Quiero que entendamos que en realidad la ansiedad la generamos nosotros. La ansiedad es nuestra responsabilidad. La ansiedad es mi elección y se activa a partir de mi interpretación de la realidad. Claro, pasaron tantos meses o tantos años que yo pienso que esa es mi realidad. Entendamos algo muy interesante. Yo no soy mis pensamientos. Yo no soy mis emociones. Yo no soy mis hábitos. Pero lamentablemente yo puedo transformarme en mis pensamientos, en mis emociones y en mis hábitos. Yo tengo una personalidad y muchas veces quiero cambiar esa personalidad. Hoy mi personalidad es, tengo ansiedad. Tengo ansiedad. Pero yo no soy la ansiedad. Yo me transformé en la ansiedad. ¿Por qué? Por esa circunstancia, por esos pensamientos, por esas emociones y por esos síntomas y sensaciones. Y yo ahora me siento frágil, me siento endeble, me siento terrible, me siento menos, me siento que no tengo solución. Quiero decirles, es normal que piensen que no hay solución para la ansiedad, pero eso no es la verdad. Eso es lo que los hábitos de pensamientos, emociones y síntomas y sensaciones me están diciendo, que me hacen transformarme en una personalidad ansiosa. Y yo quiero cambiar, pero no voy a poder cambiar si no cambio mis hábitos de pensamientos, emociones y síntomas y sensaciones. Y para trabajar esto, les voy a enseñar, Bezrat Hashem, una técnica que utilizo hace 15 años con las personas de todo el mundo, que hoy, gracias al coronavirus, puedo hacer más masivo a través del Zoom y a través de estas propuestas y a través de la página web que creamos, que pueden ver en rabinobenayon.com. Pero existe la posibilidad de romper esta adicción. Tenemos todos la capacidad de hacerlo. Otro concepto fundamental antes de pasar a las preguntas, porque quiero decirles que cada una de las sesiones va a tener un tiempo de algunas preguntas, así que una pregunta por persona, y vamos a elegir las preguntas que vamos a hacer. Tienen que ser preguntas relacionadas con el tema que hoy estamos hablando, para que sea algo concreto y no perdernos en el viaje que quiero proponerles. Porque muchas de las preguntas que quizás quieren hacer se van a resolver en las próximas sesiones. Así que atentos a hacer preguntas relacionadas con lo que estamos hablando. Pero otro punto antes de las preguntas que es fundamental es que todos nosotros respetamos la creación de Hashem. Pero la creación de Hashem no solamente es la naturaleza. Nadie está por ahí rompiendo la naturaleza, rompiendo árboles o rompiendo el mundo en el cual vivimos. Pero la creación no solamente es el mundo. Hashem con la creación también creó el tiempo y el espacio.
Entonces tenemos que también respetar el tiempo y el espacio. Y una de las cosas que no hacemos cuando tenemos ansiedad es que no respetamos los tiempos. ¿Por qué? Porque una persona con ansiedad es una persona que no respeta los tiempos. Es una persona que vive en el futuro. ¿Qué me va a pasar? La enfermedad que va a llegar, Dios no lo permita, el problema laboral. Todo futuro, todo futuro. Estamos poniendo nuestra cabeza en el futuro. ¿Qué dijo el gran filósofo Mark Twain? El 95% de las predicciones de preocupaciones del futuro no se van a cumplir. Ah, pero una persona con ansiedad va a decir, pero el 5% sí. Eso también es un error. Porque vivir en el futuro es tener ansiedad. Y vamos a entender claramente, todas las preocupaciones que tenemos son sobre el futuro. Y no estamos viviendo en tiempo presente. Vivir el presente es vivir el regalo de la vida. Por eso la palabra presente. Una persona que tiene depresión es una persona que tiene un duelo interno, no ha hecho paces con su pasado y el pasado se transforma en su presente, no puede vivir el presente porque el pasado está corrompiendo el presente. Una persona que no pudo hacer las paces con un duelo del pasado, con el fallecimiento de un ser querido, que no solamente se extendió ese fallecimiento y ese duelo por un año, como dice la ley judía, que es el tiempo que se tiene que extender, pero la persona, después de 10 años, no pudo haber hecho las paces con ese duelo. Esa persona no estuvo de duelo hace 10 años. Esa persona está de duelo ahora mismo. Y eso provoca depresión. Una persona que vive atrayendo el futuro, un futuro incierto, un futuro lleno de dudas. Seamos sinceros, todos los pensamientos que tienes cuando tienes ansiedad son sobre el futuro. Es, ¿y qué pasa si? ¿Y cómo se resolverá esto? ¿Y si tengo? Es todo futuro. Ahora somos profetas, pero profetas falsos. Somos profetas negativos. Entonces, acá dice Raquel que hay un timbre que molesta. Yo no lo escucho. No sé si será en la computadora de ustedes, pero voy a silenciarlos a todos, por si acaso. Bueno, entonces, una persona con ansiedad es una persona que no está viviendo el presente. Por eso una de las técnicas que vamos a analizar en las próximas sesiones es cómo, cuando viene la ansiedad que quiere proyectarse hacia el futuro, vivir el presente, conectarnos con el presente. Eso lo vamos a hablar en la clase de la meditación. Pero ahora, quiero fundamentalmente que si alguno de los que está participando aquí tiene ansiedad, que analice profundamente estos conceptos. Son muy sencillos, señores y señoras. Yo hablo muy claro, pero es muy, muy real. El punto fundamental es la ansiedad se activa a partir de mi interpretación de la realidad. La ansiedad no es una enfermedad, la ansiedad es una adicción a la cual entré. Y Bezrat Hashem, mi propuesta es enseñarles cómo salir de esa adicción. A partir de todo lo que hablamos, me gustaría que con mucho gusto los que estén interesados hagan preguntas. También si me quieren escribir por WhatsApp para hacerme preguntas más específicas de lo que hablamos, lo pueden hacer. Yo les responderé. Cuando hacemos este taller, nos conectamos para poder salir adelante. Así que, Bezrat Hashem, quiero ayudarlos. No solamente quiero dar la hora y media de taller en cada sesión, sino quiero acompañarlos para poder ayudarlos desde mi propia experiencia para salir adelante. Pero les propongo, los que tengan preguntas, me las pueden mandar por WhatsApp, si no quieren hacerla en público, sino hacer las preguntas por aquí. Y vamos a tomarnos otra media hora para responder las preguntas si las hay. También me gustaría que me manden mensajes después por WhatsApp para que me digan qué les pareció, si fue interesante, si fue novedoso, si las claves que hablamos son cosas que antes no habían escuchado y si les pareció beneficioso.
Así que estoy atento a las preguntas que me hagan. Sí, sí, perfecto. El que quiera hacer la pregunta pública la puede hacer. Quieren, vamos a hacerlo, voy a activar la posibilidad del audio para que la hagan si quieren en forma personal. Ah, Sí, no, primero felicitarlo porque es una charla muy buena, me gustó mucho y la verdad que algunos conceptos, aunque uno los conoce, usted los explicó muy bien y la verdad que los felicito. Me gustó mucho. muchas gracias. Aló. Es Eddie, ¿verdad? Eddie, sí, es Eddie y tenía una pregunta, sí, tenía una pregunta, sí. Mami, ahorita es una Ajá, Ok, por favor. tenía una pregunta. Que ¿Hay alguien que- solo Eddie habla, por favor. Los demás traten de silenciar sus micrófonos para poder escuchar a Eddie. Sí, Eddie. Gracias, Raf. No, mi pregunta es la siguiente. No me la puedes contestar hoy, me la vas a contestar. Ya va, es que hay una, creo que es Rita la que tiene, ya la está en mute. Ajá, ahora sí, Raf, gracias. La pregunta mía quizás me la va a responder, no sé si hoy o en otra charla, Raf, y la idea es la siguiente. Mi pregunta es, ¿qué pasa? Porque a mí me ha pasado, cuando tú sabes que te empiezan a llegar esos pensamientos negativos, pero a la vez tú te ves a tu propia mente y tú dices, y sabes que esos pensamientos negativos no te van a llegar a nada bueno, que igual te vas a desgastar y no vas a llegar a ningún lado, pero la misma mente te pide esos pensamientos y no los puedes detener porque se paran y vuelven y regresan y regresan. Entonces, ¿cómo hacer que tú dándote cuenta que no vas a llegar, uno mismo es como lo que tú dices, se mete y sigue con esos pensamientos negativos cuando tú sabes que ya en el pasado has tenido experiencias que no te sirven de nada y te quedas pegado? ¿Cómo uno se despega? Porque a veces toma tiempo, después se te va, pero entonces empieza ese mismo pensamiento negativo con otra persona o con otra situación. Esa es la pregunta. Bueno, la idea es que vamos a hablar más adelante de esto, pero vamos a aprovechar a contarte un poquito una técnica. Primero, si entendemos que la ansiedad es una adicción y la ansiedad se generó a partir de un tiempo prolongado, no podemos pretender que la ansiedad se vaya, apenas aplicamos una técnica positiva en una oportunidad. O sea, necesitamos por lo menos, lo que le digo a la gente es que traten de poner en práctica. Si les gustó esta clase, no se imaginan lo que viene en las próximas 3 sesiones, porque van a ver claves increíbles donde ustedes van a encontrar una claridad mental para enfrentar la ansiedad de una manera diferente. Pero hay que saber, yo lo que le digo a la gente es, necesitamos aplicar este taller o este método 21 días. Necesitamos romper la adicción. La adicción no se rompe si yo tengo una adicción a una sustancia, al tabaco, a la cafeína, no se rompe dejando de tomar café un día. Es verdad, es muy valioso, excelente, pero necesitamos romper ese poder de esa adicción de una manera, ¿qué pasa? El problema, esto es algo científico, lo pueden buscar, se llama la amígdala. Todos tenemos en el cerebro un órgano pequeño que es la amígdala. Hay amígdala en la garganta y hay amígdala en el cerebro. La amígdala está acostumbrada, tiene un porcentaje de ansiedad normal, porque la ansiedad, quiero que sepan, no es mala. ¿Por qué Hashem colocó la ansiedad en nuestro organismo? Porque la ansiedad tiene un propósito. Si Dios no lo permita, aparece un león, estoy en, no sé, en el Coronado, y aparece un león o un toro salvaje, la ansiedad se va a despertar en mí y voy a poder salir corriendo como el maratonista más rápido del universo gracias a la ansiedad. En ese momento, la amígdala en el cerebro, que tiene guardado siempre un 10% de ansiedad por si se necesita, manda una energía de ansiedad de 100%. Entonces, eso activa el miedo, activa una adrenalina y yo puedo escapar. Y por 10 minutos
corrí como wow, pero después de esos 10 minutos estoy cansado. Uy, sí. No puedo más. ¿Qué pasa? La ansiedad sube a través de la amígdala. Aquí no hay más. Por favor, silencio, por favor, silencio. Hay gente que está, bueno. La ansiedad sube en la amígdala al 80%, al 90% para activar mi escape, pero después que me escapé, después que el toro o el león no está más, la amígdala baja la ansiedad de vuelta a los parámetros normales, a los parámetros en los cuales, si es necesario, se van a activar de vuelta. Pero el problema, ¿cuál es? Cuando hay una ansiedad o una situación que puso en jaque mi estabilidad personal y la ansiedad ve en mi mente un león imaginario, ese león no se va. Si lo veo con mis ojos físicos, el león se va, la ansiedad baja. Pero si el león, la preocupación, el miedo, ese sentimiento, esa modalidad de huida y escape, el fight or fly mode, se activa en mí porque yo en mi mente veo la preocupación constante, veo al león todo el tiempo, entonces ahí la amígdala lleva la ansiedad a un 80%, a un 100%, y el león, que es imaginario, no se va, sigue ahí, y ya que sigue ahí con sus garras todo el tiempo, y yo estoy así como indefenso, la amígdala me está avisando, hay un peligro, hay un peligro, hay un peligro. Y si me avisa la amígdala por 10 días, por 6 meses, que hay un peligro, entonces me hago adicto a la ansiedad. No soy yo el que me hizo adicto a la ansiedad. Es la amígdala que subió la ansiedad natural positiva que tenía que utilizar unos minutos, la subió a toda una temporada y ya me hice adicto a la ansiedad. Entonces, si soy adicto a la ansiedad, necesito por lo menos 21 días para aplicar este método que vamos a compartir con todos ustedes y ponerlo en práctica. Si quieres una técnica rápida relacionada con los pensamientos, si viene un pensamiento y te dice algo que tú no lo crees, primero ponte contento que tienes la capacidad de discernir que ese pensamiento no te conviene. Ah, ¿te molesta? Sí, es molesto. Después vamos a explicar por qué es molesto y qué tenemos que hacer para que deje de ser molesto. Pero una técnica muy rápida para poder responder las preguntas de todos es, llegó el pensamiento, digamos que el pensamiento te dice algo terrible y tú te quedas con ese pensamiento, perdiste. Eres receptor a la ansiedad. Tienes que enfrentar ese pensamiento. Eso lo vamos a estudiar en las próximas clases, la posición frente a la ansiedad. Si tú tienes una posición de receptor, entonces la ansiedad se va a quedar. Digamos que viene un pensamiento terrible. En lugar de creer el pensamiento, dile al pensamiento con dignidad, ok, ¿y qué más? Y ese pensamiento te va a decir más. Y tú le vas a decir, ¿y qué más? ¿Y qué más? Cada vez que te diga algo, porque va a empezar con algo tétrico, con algo frustrante, con algo catastrófico, pero no te quedes con eso. No lo recibas como la verdad absoluta. Dile, ponte las manos así y dile, ¿y qué más? Para todo lo que estás haciendo. ¿Y qué más? Y te va a decir, claro, pero esta enfermedad te va a llevar al hospital. Ok, ¿y qué más? Pero esta enfermedad te va a llevar al hospital y vas a sufrir quizás un año. ¿Y qué más? Y quizás tu familia va a perderse. ¿Y qué más? Y económicamente va a ser un derrumbe para ti. ¿Y qué más? Y dale, ¿y qué más? Dale, ¿qué más? Vas a ver que en un momento para. Y te vas a morir. Ok, ¿y qué más? No te estremezcas. Uno de los conceptos fundamentales es no estremecerse en lo cognitivo, en los pensamientos, no estremecerse en los sentimientos
y no estremecerse con los síntomas y las sensaciones. Lo que la ansiedad quiere es que te estremezcas. La ansiedad quiere que te llenes de miedo. ¿Cómo lo logra? A través de pensamientos negativos, catastróficos, a través de emociones terribles y a través de síntomas y sensaciones. Cuando te estremeces, ahí activas la ansiedad. ¿Qué es lo que la ansiedad quiere? ¿Qué es lo que la ansiedad se alimenta de esa manera? Entonces, ok, ¿y qué más? Deja de tenerle miedo. Para eso vamos a trabajar en las próximas sesiones. Ok, preguntas que salen aquí. Espero, Eddie, ¿qué te pareció la respuesta? ¿Estás por ahí, Eddie? Ok, voy a la próxima entonces. Me preguntan, ¿tener ansiedad es no tener emuná? No, no. Uno puede tener emuná y puede tener ansiedad. Lo que hace la ansiedad es tapar nuestra emuná. Es poner en exilio nuestra emuná. Pero nuestra emuná es un valor que nosotros tenemos y es un valor que nadie nos puede quitar. Puede entrar la emuná en exilio y quizás revelando la emuná, conectando más con llenarnos de luz, llenarnos de positivismo, llenarnos de Torah, llenarnos de buenos consejos, aconsejarnos con el rabino, con el psicólogo, encontrar buenas fuentes, eso va a hacer que la emuná salga de exilio. Porque lo que hace la ansiedad es hacer ingresar a la emuná en exilio. Pero la emuná no está ahí. Lo que tenemos es que activarla. Miren qué interesante. La ansiedad es muy inteligente. La ansiedad, ¿qué afecta principalmente? La cabeza y el corazón. ¿Por qué afecta la cabeza y el corazón? Porque son los dos lugares donde dice la Torá, principalmente es el recinto, la morada del alma. Lo que pasa cuando pensamos negativamente es, dicen los jajamim, estamos atando, exiliando a Hashem dentro de los pensamientos. Pero no es que Hashem no existe, no es que la emuná no esté, la emuná está, pero nuestros pensamientos exilian, tapan a Hashem en nuestra vida. Y lo que hay que hacer es activar esa alma divina, activar la emuná, activar a esa porción de divinidad que cada uno de nosotros tiene. Y en definitiva, como dije en un principio, la ansiedad viene para que podamos conectarnos más con Hashem, para descubrir nuestros recursos espirituales, para descubrir, si no queremos hablar de religión, lo valiente que podemos ser, para descubrir la fuerza que tenemos. La ansiedad es como una sombra. Cuanto más sol hay, más sombra hay. La ansiedad es una sombra que nos está diciendo, tú tienes una fuerza, tú tienes una luz, tú eres muy especial, pero tú estás enfocado en lo negativo. Uno piensa, no tengo emuná si tengo ansiedad. No, la emuná está ahí. La ansiedad lo que quiere demostrarte es que tú tienes más emuná, más potencial, pero viene la ansiedad y tú la interpretas de una manera negativa. Entonces, Bezrat Hashem, quiero ayudarlos a descubrir esa emuná que va a derrocar la ansiedad. Pero la ansiedad no quiere decir que nos falte emuná. Yo creo que todo lo contrario. Tener miedo es un síntoma de que tenemos mucha emuná, de que tenemos un nivel espiritual de sensibilidad supremo. Yo me preocuparía por la gente que no tiene ansiedad, la gente que vive una vida fría, sin sentimientos tan profundos. Ok, excelente, fue una clase magistral, gracias Débora. Valerie, ok, hola Ramiro, gracias. ¿Cuál era la técnica que mencionaste para hacer para el próximo taller? No, creo que no mencioné ninguna técnica. Creo que mencioné que vamos a hablar, Bezrat Hashem,
en el próximo taller de las técnicas, más específicamente. Hoy fue una clase introductoria, creo que muy importante para entender cómo se activa la ansiedad, pero las técnicas fuertes vienen en las próximas sesiones. El número de WhatsApp es 6030-8070. 6030-8070. Si están en Panamá, o el código es más 507. Gracias. Ok, la pregunta es cómo cortar la perturbación mental cuando se inicia. Bueno, eso lo vamos a estudiar en las próximas sesiones. Cómo cortar la perturbación mental cuando se inicia. Se van a sorprender, les va a encantar, van a encontrar claves. Yo tengo gente que va al psicólogo y al psiquiatra años y me dicen que en 4 clases nadie les cuenta lo que yo les voy a contar. Y no es mío, es de mi experiencia y está todo en la Torá. Así que un poco de paciencia. ¿Cómo se cura la adicción? También lo vamos a ver más adelante. Ok. Ansiedad por saber el motivo de existencia de uno. ¿Quién es uno? ¿Qué soy? ¿El creador que es absoluto o infinito? ¿Necesito crear todo este sistema? Sí, claro. Todas esas preguntas que provocan ansiedades para descubrirse uno mismo y para saber el potencial que uno tiene. Y las interrogantes deben ser resueltas. Y tenemos, Baruch Hashem, el plano, tenemos la Torá para resolver esas respuestas, querido Jorge. Así que, Bedrat Hashem, tengan paciencia, que vamos a ir avanzando en este taller. El ataque de pánico no te avisa. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. El ataque de pánico sí te avisa. Vamos a verlo más adelante. Cuando llegue el ataque de pánico es la progresión de todo lo que está pasando en nosotros mismos. Y entonces sí, de alguna manera, es un desencadenamiento de todo lo que estamos viviendo. El ataque de pánico aparentemente no te avisa, pero yo les voy a enseñar a descubrir cómo sí te avisa. Ok, gracias. Yo les pido que los mensajes que me manden bonitos sobre lo guapo que soy o de lo lindo que es mi shiur, me los manden quizás en privados por WhatsApp. Así puedo concentrarme en las preguntas aquí y no tengo que leer tanto dulce para mí. Pero igual se los agradezco mucho. ¿Eh? Pero quiero ir directamente al taller. Y veo que hay 13 preguntas abajo o mensajes y no estoy llegando todavía. Muy bien, Débora, siempre es así, tal cual. Voy a las preguntas. 60, 30, 80, 70 es mi teléfono. Muy bien, Esther. Esto que dices es muy importante, porque muchas veces tenemos el miedo y los pensamientos intrusivos de religión. ¡Ay! Esos son terribles. Los pensamientos intrusivos, obsesivos sobre la religión, de que uno le está fallando a Hashem y que uno está teniendo pensamientos negativos y que te están atacando, eso es terrible. Y también me pasó. Así que no te preocupes, de verdad no te preocupes. La ansiedad también puede ser pensamientos buenos, no es la ansiedad de la cual estamos hablando, no. La ansiedad de la cual estamos hablando es una ansiedad que es una distorsión, que es algo negativo, que es algo que provoca que la persona viva paralizado, que la persona no pueda activar lo mejor que es ella o él. La ansiedad de la cual estoy hablando, para que sepan, este taller es de ansiedad que parece enfermedad, que dijimos para mí no lo es, y decir que es una ansiedad es como etiquetarse en una situación, ya, esto es mi vida, así soy yo, entonces no tengo mucha chance de salir o necesito un milagro para salir de todo esto.
Y la verdad es que quiero decirles, no necesitan un milagro, necesitan activarse, necesitan conocerse a sí mismos, necesitan saber de que ustedes pueden, pero tienen que tener las herramientas. Y mi intención es regalarles las herramientas en estas próximas sesiones. Así que voy a cortar aquí. Vamos a seguir el martes próximo. Les invito a seguir, aunque voy a ver preguntas en WhatsApp un minuto. Bueno, ¿saben una cosa? Voy a responder las preguntas por WhatsApp en forma personal. Nos vemos el próximo martes a las 6 p.m. también. Martes, jueves y el otro va a ser también un martes. Van a ser 4 sesiones. Y los invito a todos a participar de este taller. Espero que les haya servido. Bien, se viene mucho más profundo, mucho más clarificante, mucho más interesante. Si conocen personas que si quieren anotar, las podemos anotar. Este video se grabó, así que si alguna persona no participó, le podemos dar el video y que se acople y participe en las próximas sesiones. Si quieren un método incluso más desarrollado, con más detalles, creé a partir de estos 15 años en mi página web, rabinobenayon.com, un método. Son 46 videos breves, son 5 horas y media con información muy poderosa para la ansiedad. El valor es solamente $99 por año, es un pago por año. El método es completo, son 46 videos, aparte hay meditaciones que yo hice muy especiales basadas en Torah y Kabbalah para los miedos, para la ansiedad, para afirmaciones positivas, para autoestima, y también mis libros de Mi ansiedad a tu felicidad y conectados en forma todo gratuito, o sea, todo parte de los $99 anuales, que ustedes pueden ser miembros de esta comunidad virtual que estoy creando. Entonces, los invito, porque no solamente cada mes vamos a colocar invitados especiales, rabinos holísticos, rabinos healers, todo basado con recomendaciones, todo según la Torá. Yo mismo, para que sepan, me estoy certificando de aquí a un mes en algo que se llama el Emotional Code, para liberar emociones atrapadas de una manera rápida. Pero bueno, todo eso va a aparecer también en la página. Si ustedes quieren ser parte de la página, tienen que entrar a la rabinobenayon.com y les va a gustar mucho. Es una pequeña inversión, pero es una manera de proyectarme con mi método, con mi formación, con todo lo que aprendí en los últimos 20 años, de una manera masiva y de una manera que puedo llegar a mucha gente. También a través de estos talleres que vamos a comenzar a hacer sobre temas realmente muy profundos y muy importantes. Pero los invito a el martes próximo encontrarnos nuevamente a las 6 p.m. horario de Panamá y hasta la próxima. Shabbat Shalom.